Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Salinas Seminario. Soy capacitador del OCE en el tema de obras y vamos a ver en esta oportunidad el artículo 166 sobre valorizaciones y metrados. Sobre este artículo, lo que podemos recordar es que básicamente no ha tenido modificaciones en esta nueva norma aprobada con el Decreto Supremo 350/2015. Recordamos que una valorización es la cuantificación económica de un avance físico realizado en un periodo dado. Como sabemos, los periodos para valorizar básicamente en el reglamento son mensuales. Sin embargo, podrían haber otros periodos como pueden ser las valorizaciones quincenales. Para tal efecto, las bases deberían establecer cuándo se van a utilizar, valorizaciones quincenales. Cuando la norma establece que la valorización es un pago a cuenta, esto no debe malinterpretarse. Un pago a cuenta significa un pago a cuenta del monto del contrato, mas no implica que se pague de más o de menos. Obviamente esos procedimientos no son los que están normados por la Ley de Contrataciones. También establece nuestro reglamento nuevo, como ya lo decía anteriormente, que cuando se generen desacuerdos en los metrados o en una valorización, por ejemplo, el residente dice que en determinado mes ha hecho 100 metros y la supervisión considera de que no son 100 sino son 90, y esto puede generar discrepancia con respecto a los metrados, o cuando ya se ha aceptado los metrados pero al hacerse ya la valorización, por ejemplo, la supervisión aplica una deducción de reajuste por un monto de 100, pero el contratista considera que la deducción es solamente de 50 y ya se genera una discrepancia sobre la valorización en sí. La norma establece el procedimiento de discrepancia, y sabemos que cuando estas discrepancias son menores al 5% del monto del contrato actualizado, estos se resolverán en la liquidación, Es decir, el contratista cobraría la parte que no está en discusión y se llevaría a la liquidación la discusión sobre el resto de los metrados o de la valorización. Sin embargo, la norma ha previsto un mecanismo nuevo que es la Junta de Resolución de Disputas, donde estos pueden participar como un intermediario para buscar una solución a esta discrepancia. Sigue manteniendo nuestro reglamento el concepto de que cuando estas diferencias son superiores al 5% del monto del contrato actualizado, esto ya puede generar las conciliaciones o el arbitraje, estableciéndose por supuesto esta intermediación de la Junta de Resolución de Disputas, que es un nuevo mecanismo de solución de controversias que ha establecido el reglamento. Continuando con el artículo 166, el procedimiento para la gestión de una valorización tampoco ha tenido cambios. Como sabemos, la valorización generalmente son formuladas por el inspector o supervisor. Por esta razón, esta persona, al momento de participar en esta obra, debe, a través de los documentos de obra, establecer si el contrato es a suma alzada o a precios unitarios. No es lo mismo valorizar en suma alzada, donde sabemos que se valoriza en función a una metodología, que vamos a comentar enseguida, y se va a valorizar en función a los metrados contratados, que valorizar en una obra a precios unitarios, donde se valorizarán los metrados realmente ejecutados y a una nueva variante que se ha generado ahora con respecto a los mayores metrados. Sabemos que para formular esta valorización
El residente pues tiene obviamente su registro de metrados formulados en el periodo, y el inspector o supervisor tiene la responsabilidad de verificar que estos metrados estén pues conformes al sistema de contratación y que estas partidas se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas. Basado en estos criterios, el inspector y supervisor, conjuntamente entonces con el residente, procederán pues a cerrar los metrados, y con estos metrados se formularán las valorizaciones. El artículo 166 mantiene los criterios de que las valorizaciones pueden ser dependiendo del sistema a suma alzada o a precios unitarios. Primero comentaremos el sistema de valorizaciones a precios unitarios, ¿no? Siempre existe el mismo criterio de que en este sistema se valorizan los metrados realmente ejecutados. En este sistema tampoco hay una prelación de ejecución de obra. Y sabemos que en este sistema el postor ha ofertado precios unitarios, ha ofertado gastos generales fijos, gastos generales variables y la utilidad. En este contexto ya todos sabemos que estos precios unitarios vienen a ser pues unos pequeños montos a suma alzada, es decir, son invariables. Si durante la ejecución de la obra el contratista ve que sus precios unitarios ofertados y contratados pues no se ajustan a lo que él gasta en obra, no hay nada que hacer, ¿no? Porque él ofertó bajo esos precios unitarios. En este sistema de precios unitarios, como sabemos, si en el presupuesto, por ejemplo, se consideraron 100 metros cuadrados de excavación, 100 metros cúbicos de excavación, y realmente fueron solamente 90 metros cúbicos de excavación, se valorizará solamente 90 cubos, lo realmente ejecutado. En el caso contrario, si se contrataron 100 metros cúbicos de excavación, pero realmente en obra son pues 110, estamos ante la presencia de un mayor metrado, 10 metros cúbicos más de excavación. De acuerdo con nuestra nueva norma, el Decreto Supremo 350/2015 ha introducido el concepto de los mayores metrados en obras a precios unitarios, cuando estos mayores metrados no provienen de modificaciones del expediente técnico, como podríamos asumir en mi ejemplo. Tenemos 100 metros cúbicos de excavación para llegar desde el punto A hasta el punto B. Pero si realmente entre el punto A y el punto B no son 100, sino 110, hay 10 metros cúbicos más de mayor metrado. Según nuestra nueva norma, este mayor metrado no tiene pues ya la connotación de ser un adicional de obra. Dice nuestro reglamento que este mayor metrado debe ser autorizado en obra. Entendemos que lo autorizará la supervisión, pero el pago del monto por estos mayores metrados sí va a requerir de todas maneras una aprobación, ¿no?, vía resolución. Sobre este punto vamos a hablar ya un poco con más detalle cuando hablemos de las prestaciones adicionales. Pero regresando entonces al tema de las valorizaciones de obra, ¿no?, a precios unitarios, cuando hay mayor metrado, este se podrá tramitar siempre y cuando, repito, se podrá ejecutar, provengan estos mayores metrados, no provengan de una modificación del expediente técnico. El otro sistema para valorizar que conocemos desde siempre es cuando se trata de contratos de obras a suma alzada. Se mantienen los conceptos de que el suma alzada, ¿no?, se utiliza cuando las magnitudes y las calidades están definidas. Pero si vemos nuestro nuevo reglamento, en el artículo 14 se ha establecido que en el contrato de suma alzada no se puede utilizar cuando se trata de obras viales
u obras de saneamiento. Repito, esto es algo nuevo en nuestro reglamento. Ya el sistema de suma alzada no puede utilizarse en obras viales y obras de saneamiento. Expresamente lo señala el reglamento. Cuando se trata de obras a suma alzada, sabemos de que se tiene el concepto de que el postor ofertó un monto fijo por un plazo determinado. Hay un sistema de prelación de ejecución de obra, donde sabemos que primero están los planos, segundo, especificaciones técnicas, tercero, las memorias descriptivas y cuarto, el presupuesto de obra, el valor referencial. Y que en este sistema se va a pagar o valorizar hasta los metrados del presupuesto de obra del valor referencial. Si, por ejemplo, en el presupuesto, en el valor referencial, hay una partida de 100 metros cuadrados de muro de ladrillo, y en obra solamente fueron necesarios ejecutar 85 metros cuadrados, se van a valorizar los 100 metros cuadrados. Si en el presupuesto dice 100 metros cuadrados de muro de ladrillo, pero en obra realmente fueron 105 metros cuadrados de muro de ladrillo, solamente se va a pagar o valorizar 100 metros cuadrados. Entendemos pues que en este escenario, cuando no hay modificaciones de proyecto, el contratista no se le reconocen los mayores metrados ni tampoco se le pueden deducir los menores metrados. Y también se mantiene el concepto de que como en este sistema de valorizaciones a suma alzada se está usando los precios del valor referencial, estos deben ser ajustados, el monto total de esta valorización por el denominado factor de relación, que en términos prácticos no es más que el porcentaje al que se ganó la obra, recordando que en obras siempre se mantienen los porcentajes entre el 90 y el 110%, lo que significa que el factor de relación mínimo es 0,9 y el factor de relación máximo es 1,1. La nueva norma también mantiene el concepto del sistema de contratación o esquema mixto. Es decir, también podrían haber valorizaciones bajo el sistema mixto. Nuestra norma define que el sistema mixto es aquel donde hay de repente componentes de la obra que no están definidas, y esto podría ser a precios unitarios, y componentes de la obra que sí están definidos, los cuales podrían ser contratados a suma alzada. Luego, este contrato de obra generaría pues dos valorizaciones, En algún momento las partes no definidas se valorizará a precios unitarios y se aplicará lo que conversamos en el anterior momento, es decir, se reconocerá lo realmente ejecutado. Pero si en esta obra mixta en algún momento se está ejecutando el componente que está definido, se valorizará a suma alzada, es decir, en función pues a los planos, especificaciones, y se reconocerá pues hasta los metrados que están establecidos en ese presupuesto de suma alzada. La valorización de obra tiene dentro de sus componentes o su estructura varios, parámetros, Obviamente están las planillas de metrados donde estarán los metrados conciliados que conversamos anteriormente entre el residente y el inspector o supervisor. Y estas planillas de metrados aplicados a los precios unitarios, sean los ofertados en precios unitarios, sean los del valor referencial, en suma alzada, esto va a dar lugar entonces a la cuantificación o a la valorización de los avances. Pero en una valorización hay otros conceptos que participan, como por ejemplo los reajustes por variaciones de precios o fórmulas polinómicas. Y si en esta obra se otorgaron adelantos directos y para materiales, insumos, estos también en esta valorización deberán ser descontados. El procedimiento técnico conocido es que la amortización son descuentos que se aplican sobre los montos valorizados y las deducciones
son pues montos que se aplican sobre los montos de los reajustes. También podrían haber otros conceptos dentro de la valorización, ¿no? Dependiendo si eventualmente podría estar aplicándose alguna penalidad. Por lo tanto, una valorización pues, ¿no? Tiene dentro de su estructura varios componentes. Si bien las normas no establecen un contenido detallado de lo que debe tener una valorización, lo que generalmente se conoce es que una valorización contiene, por ejemplo, las planillas de metrados, los cálculos de los coeficientes de reajuste K, ya los cuadros comparativos de los reajustes programados versus los reajustes ejecutados para determinar pues los reajustes que se van a reconocer. También las valorizaciones incluyen los cuadros de control de las amortizaciones, los cuadros de control de las deducciones de reajuste por los adelantos. También eventualmente pueden estar pues los gráficos de control de avance o las curvas S para establecer pues si estamos por debajo o encima de la curva S y poder establecer atrasos o adelantos. La factura también que se suele adjuntar para el trámite de pago. Las valorizaciones mantienen el mismo procedimiento para su gestión y trámite de pago. Una vez que se han formulado o conciliado los metrados el último día de cada mes, dentro de los 5 días calendarios siguientes, contados desde el primer día hábil del mes siguiente a la valorización, esta valorización debe ser presentada a la entidad. Generalmente el procedimiento es que quien presenta las valorizaciones a la entidad es la supervisión. La supervisión entonces debe cumplir dentro de ese plazo con presentarla, ¿no? Y adjuntará pues toda la documentación como mencionamos en el anterior comentario. Una vez que estas valorizaciones ingresan a la entidad, seguirán pues los procedimientos normales, llegarán a las oficinas de obra, donde serán revisadas pues por los especialistas o por los que asuman el control del contrato de obra, y cuando estén pues estas valorizaciones, digamos, aprobadas, seguirá su gestión pues hacia las áreas correspondientes de contabilidad, tesorería, estableciendo la ley de contrataciones y el reglamento que estas valorizaciones deben ser pagadas hasta el último día del mes siguiente a la valorización. Es decir, por ejemplo, la valorización de enero debe ser pagada hasta el último día de febrero. La valorización de febrero debe ser pagada hasta el último día de marzo y así sucesivamente. Mantiene nuestro nuevo reglamento que si las entidades, por razones imputables a ella, no pagan las valorizaciones hasta este último día, el contratista pues tendrá derecho a solicitar los intereses legales que correspondan. Complementando lo que habíamos conversado sobre las discrepancias en las valorizaciones, el OCE omitió la opinión 089/2012, en la cual señala de que cuando una valorización que está aprobada por la supervisión o por la inspección ingresa pues a la entidad no puede dejar de cumplir con el pago. Sin embargo, esta opinión precisa de que si la entidad pues determina que pueden haber graves inconsistencias con respecto a determinados metrados o cálculo de esta valorización, señala pues de que si esto perjudica el interés público, la entidad podría decidir no pagar la parte de la valorización que podría estar observada, lo que implica pues de que la parte que podría estar en discrepancia no podría ser eventualmente llevada por el contratista a los mecanismos de solución de controversias que ya hemos comentado
se mantienen con respecto a lo que siempre hemos conocido. Existen 4 tipos de valorizaciones en las contrataciones públicas. La valorización de obra principal, que significa valorizar pues las obras contractuales. Las valorizaciones de obras adicionales, dependiendo pues de su origen. Las valorizaciones de intereses, cuando hay demora en los pagos de las valorizaciones. Y las valorizaciones de costos y de mayores gastos generales, que son aquellas que provienen de ampliaciones de plazo. Vinculados a las valorizaciones están los reajustes. Esta parte de la norma tampoco ha tenido mayores modificaciones a lo que siempre conocemos. Los cálculos de los reajustes se realizan mediante las fórmulas polinómicas, que sabemos que fueron normadas por el Decreto Supremo 011 del año 79. En estas fórmulas polinómicas sabemos que lo que se determina es un coeficiente de reajuste denominado K, que representa la variación de precios del presupuesto desde la fecha en que se elaboraron los precios a la fecha del reajuste de la valorización, que de acuerdo con nuestro reglamento es al mes siguiente de la valorización. Es decir, la valorización de enero se reajusta con el K de febrero, la valorización de febrero se reajusta con el K de marzo y así sucesivamente. El objetivo de estas fórmulas de reajuste, que está expresamente mencionado en la nueva norma, es mantener el equilibrio económico del contrato, de tal manera de que cuando los precios al momento de las valorizaciones suben con respecto a los precios donde se hicieron los presupuestos base o valor referencial, la fórmula polinómica reintegrará pues el alza de precios. Y por lo contrario, cuando los precios bajen entre la fecha del presupuesto del valor referencial y la fecha en que se están ejecutando las obras, las fórmulas de reajuste darán pues reajustes negativos para mantener el equilibrio del contrato. Estas fórmulas polinómicas son obviamente calculadas mediante un procedimiento analítico, representan la estructura de costos de cada presupuesto. La norma del Decreto Supremo 011/79 establece pues que estas fórmulas polinómicas contienen toda la estructura del presupuesto. Existe el monomio de mano de obra, de materiales, de equipos, unos monomios flotantes como podría ser para el flete y el monomio de los gastos generales y la utilidad. Es decir, la fórmula polinómica contiene toda la estructura del presupuesto de la obra. Finalmente, reiteraremos que el tema de los reajustes, que está obviamente vinculado a las fórmulas polinómicas, involucra todo lo que se denomina el sistema de reajustes, donde, como sabemos, se habla de la norma general de los reajustes, la norma para obras atrasadas y la norma para obras permanentemente adelantadas. Este sistema de reajustes gira pues alrededor del Decreto Supremo 011/79, donde, como comentamos anteriormente, parten de las fórmulas polinómicas. Estas fórmulas polinómicas están contenidas en los expedientes técnicos, son elaboradas por los proyectistas o consultores y se entiende pues que estas fórmulas deben sujetarse a todos los criterios normativos del Decreto 011/79, es decir, máximo son 8 monomios, cada monomio puede contener como límite 3 índices unificados, los coeficientes de incidencia deben ser mayores al 5% y la sumatoria de los coeficientes de incidencia debe ser igual a 1.